pero que creo que es muy instructiva. No es tan Miguel. No es tan paradójico que de una debilidad se construya un sistema, ¿eh? Yo creo que esto es un sistema de soberbia humana. Sí, pero es una regla que empíricamente a lo largo de la historia podríamos encontrar otros muchos casos. Yo tengo un sacerdote argentino, gran amigo y muy ingenioso, que tiene un poco en chufla unas reglas de la hermenéutica, principios básicos de la hermenéutica. Y la primera regla de la hermenéutica es: todo es autobiografía, ¿no? Y en muchas ocasiones hay algo de esto, en muchos constructos intelectuales todo es autobiografía. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que acabo de escuchar al padre Carreira y a don José Antonio Sayés. Lo que ocurre es que esto que ellos han dicho, aclarando magníficamente las debilidades y los errores del protestantismo, debe ser completado con una consideración que ellos conocen. No es que no la han hecho porque es obvia, pero yo quiero, pese a que es obvia, explicitarla. Y es que el protestantismo es el que ha modelado el mundo moderno. Es decir, ese error que con gran tino acaban de precisar y de denunciar es el que ha modelado culturalmente el mundo en el que vivimos. Primero, a través del mundo institucional. El Estado moderno es de origen protestante. Como es de origen protestante el derecho subjetivo, de donde deriva la categoría de los derechos humanos. Como es protestante el capitalismo. Como es protestante la secularización. Los grandes fenómenos que caracterizan el mundo moderno son de matriz protestante. Es verdad que esa matriz protestante, que es racionalista, pero ese racionalismo, el racionalismo es irracional finalmente, porque tiene una matriz gnóstica. Este es uno de los grandes temas. Lo que ocurre es que ese mundo protestante entra en el mundo de la Iglesia Católica a través del modernismo. Cuando San Pío X, en Pascendi, en 1907, dice que el modernismo es el sumidero de todas las herejías, y empieza a examinar cuáles son las grandes tesis, primero filosóficas y luego políticas del modernismo, las tres grandes tesis que enuncia son el agnosticismo, no se puede alcanzar verdad, un poco la inmanencia vital y... A ver, ¿cuál es la tercera gran tesis? Bueno, pues el subjetivismo, que va ligado, evidentemente va ligado a las dos anteriores. Claro, ese modernismo es que se infiltra en la Iglesia Católica y que se expande con gran fuerza en la Iglesia Católica, es de progenie protestante y hiere en el fondo la cultura católica. En muchas ocasiones la fe católica sobrevive milagrosamente en medio de ruinas de la cultura católica que ya no apoya a esa fe católica. Las mediaciones humanas de esa fe se destruyen. Y claro, el principio fundamental de la teología católica expuesto por Santo Tomás en la cuestión primera de la Suma Teológica, gratia non tollit naturam sed perficiteam, la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona, en nuestros días... Se tropieza con que ya no hay naturaleza. En primer lugar, que no hay naturaleza, porque la naturaleza queda destruida. Pero en segundo lugar, o queda sustituida con un constructo racionalista, creo que ya no es la naturaleza. Pero en segundo lugar, por el otro lado, se convierte en un fideísmo, que es otro gran problema y otra gran tentación. La cultura católica se desenvuelve en nuestros días, se mueve entre dos grandes errores, que además en el fondo convergen y se retroalimentan y se autoalimentan, que son por una parte la destrucción de la ley natural y la omisión de la ley natural, y por otra parte el fideísmo convertido en un sentimentalismo en el que la fe católica pues es un puro sentimiento. Entonces eso destruye profundamente y esta es la gran tragedia. Esto se ve en todo, se ve en la teología, se ve en la filosofía, se ve en la moral, se ve en la liturgia, todas las grandes reformas litúrgicas últimas tienen un fondo también de esto, y de nuevo Peggy. Peggy es un autor interesantísimo. Es que últimamente he estado un poco hecho una nueva inmersión peguillana después de muchos años sin leerlo. Y me encontré con una cita feroz en la que dice que el mundo moderno es moderno en todo y por tanto es anticristiano en todo, y que allí donde hay restos de cristianismo o de cristiandad, el gran golpe maestro de Satanás es modernizarlo.
una requisitoria contra el mundo moderno que recuerda a la de Pío XII en el último consistorio en 1914, cuando dijo con claridad que la conciliación con el mundo llevaba a la pérdida de la fe, a la pérdida de la fe, de una manera tan tajante, ¿no? Y que cuántos navegantes, cuántos pilotos y cuántos capitanes se habían dejado engañar. Pío XI. Pío X. Pío X. El último discurso que yo creo escribió. Y termina Peggy, perdón, he mezclado a Peggy con San Pío X, y termina Peggy: cuando hay un eclipse todos estamos a oscuras. Y esta es la tragedia de la cultura católica y en buena medida en nuestros días, producto de esa invasión protestante, de la cultura protestante que ha destruido la cultura católica en su raíz.